Momento de ir a nuestro bloque de actualidad política. Yo te lo contaba hoy al comienzo del programa. ¿Por qué suben los precios? A ver si él me lo sabe explicar. ¿Cómo anda, doctor Edgardo Sabula, columnista de actualidad política desde hace muchos años de Media Mañana? Bienvenido, doctor. ¿Cómo te va, José? Buen día. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Qué tal la semana? ¿Tranqui o movidita? Buena semana, sobre todo culminando una semana con un excelente clima. Bien, por fin, ¿no? Salió el sol después de tanta agua. Sí. Y dígame, ¿hay actividad laboral Por supuesto, en febrero? Este año arrancamos, el primero lunes se arrancó la actividad judicial. Estamos trabajando normalmente. Con mucho protocolo. Con mucho protocolo, con los protocolos que se implementó el año pasado, pero estamos trabajando, se está trabajando. Me encanta su camisa, déjeme decirle. Bueno, muchas gracias. Su camisa. Muchas gracias. No sé por qué le dije, porque me encantó. Está muy buena, muy televisiva además. Es Doctor, cierto, uno va a un supermercado y se encuentra, y no solamente el supermercado, en el también mercadito del en el barrio, rubro de la construcción. En todos uno lados. No solamente se encuentra con los precios por las nubes, sino también se encuentran que faltan productos en las góndolas. Faltan productos. Faltan muchas primeras marcas. Y uno va, hoy vas a comprar un kilo de azúcar, al otro día vas y ya tiene otro precio. Hay productos que no encontrás ni siquiera los alternativos. Es cierto. Lo que le iba a decir, que hay un mito, porque para mí es un mito, que cada vez que sube el combustible suben todos los precios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que ver una cosa con la otra, pero acá hay un problema de base que la Argentina ha experimentado desde el Rodrigazo, hace ya 45 años que ha experimentado este flagelo. Sabemos cuáles son las causales y sabemos cuáles son las consecuencias. Y este gobierno y también en la anterior gestión del kirchnerismo se ha abocado a atacar las consecuencias y no las causas de la suba de precios, y siempre estamos hablando nosotros si son los precios los que suben o es el salario, son nuestros ingresos los que caen, y en realidad son las dos cosas. Sí. Por donde se lo mire, el que está perdiendo es el argentino, el que trabaja, el que tiene la suerte hoy de trabajar, porque el año pasado también hubo un derrumbe fuerte del empleo y hay muchas personas que están viviendo de la asistencia. Habría que ver qué evaluación hace el gobierno de los precios cuidados, de los precios máximos, que para mí no existen. Claro, a ver, esta situación, José, te cuento que nosotros, que incluso hay un estudio de hace más de 4.000 años desde Diocleciano a la fecha, se ha estudiado que el control de precios no sirve. Al contrario, es nociva para la comunidad, porque lo que hace es desincentiva, y es lo que provoca el desabastecimiento, aquel que produce un bien determinado o el que ofrece un servicio, que no lo ofrezca o que no lo produzca. Porque el precio, si el control de precio por parte del Estado te achata, no cubre los costos de producción. Entonces vos como productor, ¿qué haces? ¿Qué decís? La ecuación no me cierra, porque producir este celular me cuesta $10 y sin embargo el precio en góndola debe ser $8, de acuerdo, estoy usando una moneda que no es la nuestra, de acuerdo a lo que establece el gobierno. Entonces, ahora, ¿por qué, por ejemplo, poniendo lo más simple, ¿no? Una verdura, un kilo de papa que sale del campo a 10 pesos, llega a 90? Con respecto a las verduras, ahí tenemos que hacer una consideración especial. Son productos estacionales, en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Y en segundo lugar, lo que coadyuva a que se dispare el precio también son las altas cargas impositivas. Claro. Ahí entra a jugar la nafta, entra a jugar ganancias, ingresos brutos, tasas municipales. Pero el que menos gana es el que lo produce. Pero el que también, claro, la tierra, también recordemos que son productos que se cosechan en 3 meses al año. Luego desaparecen porque no tienen que cultivarse, esperar que nuevamente den sus frutos. Frutos. El que lo produce, el que más trabaja, es el que menos gana. Por supuesto,
no pasa por la... En su momento me acuerdo de un tuit de Sergio Massa cuando achacaba a los intermediarios. En realidad, un producto, un bien en góndola, el 50% son impuestos. Es cierto. Municipales, provinciales, nacionales. Aparte, las empresas o los negocios o los comerciantes trasladan los impuestos que tienen que pagar al producto final al final. Y el consumidor, que es el último eslabón de la cadena, no puede transferir a nadie ese impuesto y tiene que pagar el precio. Y básicamente esta inflación, que es lo que estamos hablando, que este fenómeno que provoca que se disparen los precios y que no existan bienes o servicios a disposición del consumidor, castiga a la clase pobre. Es cierto. La clase pobre es la más castigada. Por eso la paradoja, hasta ahora no termino, vamos a pasar a las placas, ajá, pero no termino de entender por qué la clase pobre apoya modelos de gestión de gobierno que tiendan siempre a generar déficit fiscal. Mientras nosotros tengamos gastos, déficit fiscal, vamos a tener necesariamente que recurrir a la emisión monetaria para cubrir ese agujero fiscal, ese gasto fiscal que no puede ser cubierto. Nosotros tenemos que lograr un equilibrio, o sea, que los ingresos del Estado sean igual a los gastos, pero no está sucediendo. La clase política es terca en entenderlo y quienes pagamos la consecuencia somos todos nosotros. Recién me costó 12 cuadras, 100 pesos la tarifa de remis. El pobre remisero tiene que pagar la nafta, está carísima la nafta, sí, y tiene que tener un margen de ganancia. Exacto. Entonces todos sentimos el impacto en el bolsillo. Y yo tendré que trasladar el precio, ese gasto tendré que trasladar a los honorarios o a los precios si es que vendo. ¿Sabe cuál es el problema? Los salarios siguen iguales y todo subió, porque subió todo. Entonces no alcanza el salario. Vuelvo a la solución, vamos a la causa, no a las aspirinas para bajar la fiebre. Busquemos qué es lo que está generando esa fiebre en el cuerpo humano de la Argentina, y es el gasto público, es el déficit fiscal, son los gastos que superan a los ingresos en el presupuesto. Vamos a las placas, José, sí, mientras graficamos Medina, un poco los conceptos que queremos transmitir en este bloque. A ver, ahí está. Bueno, los excesos de emisión van restando valor a los pesos en circulación, causando, lo que hablamos, alza de precios y ajustes operativos de todos los agentes económicos. Ajustes operativos de todos los agentes económicos podemos referirnos a la escasez. ¿Sí? Y para calmar las propuestas y disconformidades con los resultados, ¿qué hacen los funcionarios? Alteran, restringen negocios privados, modifican valores, imponen cargas, inventan regulaciones. Es decir, todo lo necesario para que no sienta el impacto el consumidor en el bolsillo, aunque caigan empresas, se desplomen actividades, estructuras, instituciones y hasta la misma organización económica. Nosotros vamos a ver si este año podemos soportar un ciclo inflacionario más o menos manejable. Hasta ahora tenemos una proyección de 4 puntos mensuales que anualizada y de acuerdo a ciertas fórmulas que usan los economistas nos estarían dando alrededor de un 77-80% de inflación de este año. Lo vienen piloteando. Y si este año logran pisar la inflación, el 2022 es muy probable que vayamos a 3 dígitos. No quiere decir que vayamos a una hiperinflación, pero sí una inflación de 3 dígitos que es ya muy peligrosa. Algo van a hacer, es un año electoral, no se olvide. Vamos a la siguiente placa, David, porque tenemos todavía para analizar. Emitir en exceso para pagar gastos corrientes sin financiamiento. El Estado obliga al peso como medio de pago, aún sabiendo que pierde valor y genera consecuencias nefastas a mediano plazo. Este gobierno imprimió mucho. El año pasado se imprimió muchísimo, naturalmente en un contexto particular que es la pandemia, en donde el gobierno se encontró sin otros instrumentos para financiar la necesidad de, sortear esa cuestión que ha sido mundial. Pero recordemos también que
en el último tramo de Mauricio Macri, se ha llevado a cabo una política monetaria de déficit cero y eso le ha dado margen a que se imprima lo que se imprimió el año pasado, pero ahora vamos a comenzar ya a entrar en una zona de peligro para seguir emitiendo. Y algunos ejemplos para que intentan los funcionarios calmar las consecuencias y calmar el bolsillo de la gente: medidas de controles, límites de precios cuidados, congelamiento de tarifas, cepos, restricciones a las importaciones y exportaciones, carnes de cortes populares, que estamos viendo que las carnes son hueso y grasa, nada de carne, congelamiento de tarifas y energías, alquileres, entre otras. Estas medidas, el congelamiento de las tarifas de servicios es una gran mentira. te congelan la tarifa, pero por otro lado tienen que pagar enormes subsidios, enormes montos de subsidios. Antes de congelarte la tarifa, te mandaron 2 días antes un comunicado de que iba a haber un aumento mientras dure el congelamiento. Lo que pasa es que eso es un gobierno de relato. Por un lado te dicen que van a sacar el IFE, por el otro lado te dicen que van a sostener el IFE. Un discurso para el Fondo Monetario Internacional, que tiene que refinanciar deudas, y otro discurso para sus votantes, que les dice: tranquilícense que nosotros les vamos a ayudar. Estas medidas van generando un grave daño a la calidad de vida de los argentinos, al derecho de propiedad, al derecho de comerciar, de obtener ganancias, generando falta de confianza y falta de motivación para invertir. ¿Esto qué significa? Que los grandes inversores ven la inviabilidad de operar en Argentina y lo que hacen es levantar sus cosas y se van. El año pasado se fueron muchos comercios, grandes cadenas de negocios se han ido de Argentina por la inviabilidad de obtener rentabilidad. Y cuesta recuperarlos. Y el relato del gobierno castiga a aquellos que quieren una rentabilidad en una actividad y eso es legítimo. O sea, tener ganancia en lo que uno hace es legítimo. Sí. Si viene un inversor a traer 5 millones de dólares para ganar, es legítimo, le tenemos que dar un beso en la frente y decirle: señores, vengan, inviertan en Argentina, que nosotros necesitamos gente, para la gente que puestos de trabajo, para que trabajen, para que tengan mejor calidad de vida y también para que paguen impuestos justos o impuestos lo necesario. Acá en Argentina se está ideando, en otro aspecto también, adelanto, mayor recaudación a través de creación de nuevos impuestos. Argentina es el país con más impuestos después de las Islas Comoros. Si alguien busca en Google Comoros, va a ver que es una isla de menos de 1000 habitantes. ¿Y tenemos más impuestos? Tenemos en Latinoamérica, déjame darte los últimos datos. En Latinoamérica el promedio de inflación anual es de 2,7, 2 puntos, 7. Brasil tiene 2,8, el que más tiene un poquito de problemas es Uruguay con 9, casi 10 puntos. Nosotros estamos por debajo de Surinam y Venezuela, nosotros estamos con 57 del año pasado. A mí lo que más bronca me da es que se le echa la culpa a la pandemia. Y ¿no? En el mundo, y todos los otros países también están con la inflación ya no es un problema. Qué bárbaro. Ya no es un problema. Nos queda una placa de cierre, tenemos una más, David, para ir cerrando y redondeando de por qué aumentan los precios. Bueno, concepto, los precios miden la cantidad de moneda para comprar un bien, la inflación es el aumento de esa cantidad de moneda para comprarlo, es decir, que tenés más dinero para un bien, más dinero en el sentido de cantidad, no de poder adquisitivo. El poder adquisitivo siempre cae en contextos inflacionarios. El exceso de emisión deprecia el dinero, eso lo dijimos. Solo los intercambios voluntarios de derechos y transacciones generan valor, satisfacen necesidades. Son tanto más beneficiosos si las reglas son justas, iguales para todos, estables en el tiempo, generando confianza. El acto de emisión del Estado es forzado, una emisión forzada, genera que todo proceso productivo tendiente a satisfacer las necesidades individuales superiores a su costo, o sea, todo, como dijimos hoy, el proceso de producción de un producto supera el costo o al precio en la góndola. Por lo tanto, ese productor, ¿qué hace? Deja de invertir, deja de producir y lo que provoca es la salida de inversores, como ha sucedido el año pasado. Bien.
Gracias, David, por las placas. Interesante el tema, y es uno de los temas que va a ser la vedette del año. Vamos a seguir hablando. Es un año... Lamentablemente, hoy no está en la agenda de discusión política en un año electoral, porque no le conviene a la oposición, tampoco al oficialismo, tampoco a la oposición, porque la oposición tuvo serios problemas económicos. Entonces, como hay una serie de, falencias discursivas de la oposición, hoy no se atreven a dar esta discusión que es vital, es central. Todas las encuestas están indicando de que la inflación es la gran preocupación de todos los argentinos. Es cierto. Bien, interesante tema. Doctor Edgardo Zabula, para consultas de tipo profesional, ¿dónde lo encontramos? Bueno, pueden hacerlo al 3794 35 45 52. Que tenga una excelente semana. Gracias, Feliz José. Día del abogado, el abogado internacional. Sí. Me estuve enterando. Que Cada cosa que semana, todos los días se aprende algo nuevo. Gracias. Gracias, doctor.